Y sí que quiero pasar al siguiente punto, que también considero que es interesante abundar en él, que es el relativo a los centros de internamiento de extranjeros, los CIES, que, para hablar en términos que se ajustan más a la realidad, podríamos definir como cárceles encubiertas, como centros de encierro forzoso, como prisiones insalubres, como por ejemplo el centro de Zapadores en la ciudad de Valencia, que por desgracia abrió ayer sin ningún tipo de aviso, después de haber estado varios meses cerrado, supuestamente porque se estaba tratando una plaga de chinches, pero abrió en el oscurantismo habitual al que este Gobierno nos tiene acostumbrados. Estos centros penitenciarios, como sabemos, baten récords en vulneración de derechos fundamentales, como así indican las organizaciones no gubernamentales, pero también los sindicatos policiales, los jueces e incluso el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Estos centros vulneran el artículo 25.3 de la Constitución, que dice que la Administración civil no podrá imponer sanciones que directa o subsidiariamente impliquen privación de libertad, vulneran igualmente la dignidad e integridad de las personas, que reconoce el artículo 15 de nuestra Carta Magna, vulneran el derecho a la salud y a la asistencia sanitaria. ¿Les suena a ustedes el nombre de Samba Martín, la emigrante que murió en diciembre de 2011 en el centro de Aluche? Vulneran también el derecho a la intimidad y mezclan a personas que simplemente no tienen la documentación en regla con otras personas que tienen antecedentes penales y están a la espera de su deportación. Estos centros, además, vulneran la seguridad de los internos, ya que los recintos presentan deficiencias estructurales y de habitabilidad. Imagínese, el de Valencia, como he dicho antes, fue cerrado por la plaga de chinches. Y la falta de atención individualizada condena al encierro a personas que pueden ser víctimas de trata, a solicitantes de asilo, a menores y a personas que tienen arraigo en España. Y todo esto teniendo en cuenta que el Tribunal Constitucional ha dicho que estos centros, si existen, desde luego, no han de tener un carácter carcelario, como por desgracia sí que tienen. En Compromís apostamos por una solución integradora para las personas que se hallan en situación irregular, porque pensamos que ningún ser humano, por el hecho de serlo, es ilegal. Estamos en contra del modelo de verjas y barrotes. Incluso el Ministerio del Interior ha llegado a confesar que el reglamento de estos centros no se ha desarrollado plenamente por, y digo literalmente, razones económicas, presupuestarias y de personal que esto exige. O sea, dicho en otras palabras, hasta el propio Ministerio es consciente de que son un parche improvisado e ineficaz, como también, señor López, demuestran los números. Por ejemplo, el año pasado se deportó únicamente al 29% de las 7.597 personas que habían pasado por estas cárceles administrativas. Pero esta cifra demuestra que ni tan solo se cumplen con la función de detener y custodiar con la que nacieron. En cualquier caso, para nosotros no se trata únicamente de hablar de porcentajes, porque aunque se expulsó porcentualmente a un reducido número de personas, aún así estamos hablando de que los expulsados fueron 1.595 personas, con nombre y apellidos, que fueron sacadas de nuestro país en vuelos y travesías marítimas de la vergüenza. Por ello, es por lo que nosotros le exigiríamos que se plantee la elaboración de un protocolo de mínimos que garantice el cruce de información entre el Gobierno, la policía y las comunidades autónomas desde las que parten los aviones y barcos que ejecutan esos traslados. Es importante que, por una simple cuestión de cortesía institucional, los gobiernos autonómicos también sepan, se les sea notificado el día, la hora de salida, la relación de esos pasajeros, el destino, el historial de estas personas, para que efectivamente, cuando estas personas están en tránsito, también se pueda conocer quiénes son y se pueda también velar por ellos. Si, como he dicho antes, el año pasado fueron expulsadas 1.595 personas, las otras 6.000 personas restantes que no fueron expulsadas, ¿qué pasó con ellas? Volvieron a la calle en una situación total de desamparo, lejos de los lugares donde estaban intentando arraigar, sin trabajo y, esto es lo más importante, sin la red asistencial previa a su detención. Es decir, salieron a la calle más vulnerables a la exclusión, por tanto, y más propensos a caer en manos de las mafias. Y esto es especialmente preocupante en el caso de las mujeres, porque el desarraigo social deriva muchas veces en un mal mayor, como es la trata y la explotación sexual a la que son sometidas al salir o incluso dentro de los propios CIES, como algunos informes recogen. Hay muchas mujeres que han sufrido esclavitud sexual en su trayecto hacia Europa, luego son
son prostituidas en España y ni siquiera internadas en estas cárceles administrativas escapan a la trata, ya que antes que víctimas las pasamos a considerar simplemente como sin papeles, sin ningún derecho. En definitiva, estamos ante un modelo de internamiento que ha fracasado y que entendemos que debe ser abandonado a la mayor brevedad. Y por esto le pregunto, ¿cuándo empezará el Gobierno a trabajar para la eliminación de los centros de internamiento de extranjeros? Esto es todo. Muchas gracias.